Buenos días, tardes, noches. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto número 3 que trata sobre el clustering, específicamente sobre el algoritmo DBSCAN. Nuestro equipo está conformado por Pedro Casanova, Ángel Colí, Alejandro Hernández y su servidor Rubén Quintal. También tenemos la parte del algoritmo de DBSCAN previamente mencionado. Podemos decir que es un algoritmo de agrupamiento no supervisado. La idea central detrás de este es bastante intuitiva. En lugar de asumir que los grupos tienen una forma específica, como hace el K-means por ejemplo, el DevScan identifica las regiones donde los puntos están más concentrados, es decir, los puntos o zonas de alta densidad. Esto permite detectar clusters de cualquier forma, no solamente los esféricos. Otra ventaja muy importante es que no necesitamos decirle de antemano cuántos grupos hay y además es capaz de identificar puntos que no pertenecen a ningún grupo, que los llamamos ruido o outliers. También tenemos la parte de los fundamentos matemáticos. Tenemos cuatro conceptos clave. El primero es la vecindad o el epsilon. Tenemos que dado un punto P, su vecindad es el conjunto de todos los puntos que están a una distancia menor o igual a la de epsilon. El segundo es el punto central o el core point, que tenemos que un punto P se denomina core si la cardinalidad de su vecindad es mayor o igual a un umbral mínimo, el mínimo de puntos o mínimo de muestras. También tenemos la alcanzabilidad por densidad, que quiere decir que Q es alcanzable desde P. Si existe una cadena de puntos conectados por densidad entre ellos. Y tenemos la clasificación de los puntos. Tenemos la parte del core, que es el punto con densidad suficiente. El border, que es el punto alcanzable desde un core, pero sin densidad propia. Y el ruido, que no es ni un core ni es alcanzable. También tenemos dos hiperparámetros que debemos ajustar. El primero es epsilon, que controla el radio de búsqueda alrededor de cada punto. Si lo ponemos muy pequeño, casi todo se clasifica como ruido. Y si lo ponemos muy grande, todo se fusiona en un solo clúster. El segundo es el mínimo de puntos, que define cuántos puntos mínimos debe haber en esa velocidad para que el punto sea considerado central. Como regla general, se recomienda que el mínimo de puntos sea al menos igual al número de dimensiones más 1. Y el valor de epsilon se puede estimar usando el gráfico de cada distancias. También tenemos el algoritmo el paso a paso. El proceso que sigue el DevScan es bastante directo. Primero toma un punto cualquiera que no haya sido visitado y calcula su vecindad. Si hay suficientes puntos dentro del radio epsilon, ese punto se vuelve central y se empieza a expandir el clúster agregando sus vecinos. Luego se repite lo mismo con cada nuevo punto que se incorpora. Si un punto no tiene suficientes vecinos, se marca como ruido por ahora, aunque podría racionarse si otro punto central lo alcanza después. Esto continúa hasta que todos los puntos sean visitados. Y para la parte de los términos de eficiencia, el algoritmo tiene una complejidad de n log n, lo que se da cuando se usan estructuras como KD-tree, aunque el peor caso puede llegar a n cuadrada. También tenemos la parte de las métricas de evaluación interna, que son para saber qué tan buenos son los clústeres encontrados. Las métricas internas son las que aplicamos cuando no tenemos etiquetas reales con que comparar. Tenemos tres principales, que son el Davis-Baldwin Score, donde un valor más bajo indica clústeres más compactos y bien separados, siendo el ideal 0. Tenemos también el Kalinsky-Harabas, que es la razón entre la dispersión entre clústeres y la dispersión interna. Mientras más alto, mejor.
Y también tenemos el Silhouette Score, que para cada punto que mide, que también encaja en su propio clúster, comparado con el más cercano, en un rango de más o menos -1 a 1. Tenemos igual la parte de las métricas de evaluación externa. Eh, en esta parte, cuando sí contamos con etiquetas reales, usamos métricas externas que nos dicen que también coincide nuestro agrupamiento de clasificación con, o sea, de nuestro que coincide con nuestro agrupamiento con la clasificación verdadera. El Adjusted Rand Index o ARI compara las asignaciones corrigiendo lo que podría atribuirse al azar. Un valor de 1 es perfecto y 0 equivale a asignar aleatoriamente. El NMI mide cuánta información comparten el agrupamiento encontrado y las etiquetas reales, en un rango de 0 a 1. También tenemos la homogeneidad y completitud. La primera pues evalúa si cada clúster contiene una sola clase y la segunda si todos los miembros de una clase caen en el mismo clúster. En la práctica, cuando tenemos etiquetas usamos las externas y cuando no usamos la parte de las internas. Tenemos igual la parte del DevScan contra el K-means. Si comparamos los dos, las diferencias más importantes que tenemos son estas. El K-means necesita que le indiquemos cuántos grupos queremos de antemano, mientras que el DevScan lo determina solo. El K-means funciona con clusters de forma esférica, en cambio el DevScan puede encontrar cualquier forma. Una diferencia clave también es cómo manejan los outliers o el ruido. K-means los esfuerza a pertenecer a algún grupo, en cambio DevScan los etiqueta como ruido. Ambos son sensibles a la escala de los datos, así que en los dos casos conviene normalizar. Y en cuanto a la reproducibilidad, DevScan siempre da el mismo resultado, mientras que K-means puede variar según la inicialización aleatoria en los centroides. Tenemos la comparación cuantitativa. Esto lo podemos ver reflejado numéricamente en experimentos con datos sintéticos como MakeMoons y MakeCircles, que son conjuntos con formas irregulares. DevScan obtiene valores más altos en Silhouette, ARI y NMI, superando a K-means en todas las métricas. Esto se explica porque K-means, al no poder reconocer ruido, se esfuerza a los outliers dentro de algún clúster, lo que distorsiona su medición y reduce la calidad real del agrupamiento. Y por último tenemos las ventajas y desventajas y aplicaciones. Para cerrar, en cuanto a sus ventajas, ya mencionamos que no requiere especificar el número de clusters, maneja bien los outliers, detecta las formas arbitrarias y es determinista. Sin embargo, igual tiene sus limitaciones, como todo. Es sensible a la elección de la epsilon y los mínimos puntos. Tiene dificultades cuando los clusters tienen necesidades muy distintas entre sí y escala mal a datos de muchas dimensiones. En la parte de la práctica, DevScan se ha aplicado con éxito en análisis geoespacial, como detectar zonas de alta actividad urbana a partir de GPS, en detección de fraudes financieros y en bioinformática para agrupar secuencias genómicas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto. El segundo punto del proyecto es implementar el algoritmo en Python utilizando MakeMoons y MakeCircles, por lo cual vamos a importar las librerías necesarias. Antes de implementar nuestro algoritmo debemos crear ciertas funciones. La primera función es calcular distancia. Este es el núcleo métrico del algoritmo.
utiliza la norma L2 o distancia euclidiana para cuantificar la proximidad espacial entre dos puntos del dataset. Posteriormente implementamos buscar vecinos. Esta función realiza un escaneo de la vecindad, recibe un índice punto y el parámetro de radio epsilon, devolviendo una lista con todos los índices que se encuentran dentro de ese umbral de densidad. Nuestra siguiente función es expandir clúster. Esta se encarga de gestionar la conectividad por densidad. Utilizamos un puntero i inicializado en 0 para recorrer dinámicamente la lista de vecinos. El uso del ciclo while es fundamental aquí, ya que la lista de vecinos crece conforme encontramos nuevos puntos núcleo. Para cada vecino identificado, si el punto no ha sido visitado, se le asigna el ID del clúster actual y reevaluamos su densidad. Si este nuevo punto cumple con los criterios de min samples, se le agrega a la lista de core points y disparamos una reacción en cadena agregando a sus propios vecinos a la cola de exploración. Esto permite que el clúster tome formas complejas no lineales. Con las funciones anteriores definidas, ahora vamos a definir la función mi propio devscan. El proceso comienza inicializando un vector de etiquetas o labels con los valores de -1, lo cual representa el estado inicial del ruido para todo el conjunto de datos. El algoritmo ejecuta un ciclo iterativo sobre el dataset completo. Implementamos una sentencia continua como método de optimización. Si un punto ya fue clasificado por una expansión previa, el controlador lo ignora y avanza al siguiente. Cuando detectamos un punto que aún es ruido pero posee la densidad suficiente, lo guardamos como un punto núcleo. Le asignamos el nuevo identificador del clúster y transferimos el control a la función de expansión para mapear toda la región de densidad. Ahora ejecutamos nuestra implementación sobre dos entornos de prueba, MakeMoons y MakeCircles. Posteriormente aplicamos un escalamiento estándar para normalizar las magnitudes de las características. Posteriormente podemos graficar el dataset sin clasificar. Y estas son nuestras gráficas de MakeMoons y MakeCircles antes de aplicar el devscan. Antes de aplicar el algoritmo vamos a definir unas funciones que nos servirán para la graficación. La función getPointsTypeManual nos sirve porque con álgebra booleana separamos los tipos de puntos, los core, los que son border y los noise. Luego tenemos la función plot devscan técnico, la cual es de visualización. Nos ayuda a diferenciar los puntos por su jerarquía dentro del algoritmo. Los core points se muestran como un marcador de mayor tamaño y borde definido. Los puntos border se representan con menor opacidad para mostrar el límite del clúster y los puntos de ruido se identifican con una X negra. Con todo lo anterior ya podemos aplicar el devscan a nuestros datasets y proceder con la graficación. Y estos son nuestros resultados aplicando el devscan para ambos datasets. En el caso del MakeMoons no tuvimos ningún problema, ya que los clusters están bastante separados y los puntos de cada uno no están tanto. En el caso de MakeCircles, como se puede apreciar, tenemos lo que son 3 clusters cuando deberían ser 2 en realidad, el círculo interior y el círculo exterior. El problema es que la dispersión entre los puntos es bastante y la distancia entre ambos clusters es bastante pequeña, por lo que al jugar con los valores de epsilon o min samples, lo mejor que pudimos lograr es que sean 3 clusters. Para dar cierre al punto número 2, podemos observar el número de core points, border points y ruido que hay en cada uno de nuestros datasets. En caso del dataset de Moons, tenemos 249 puntos núcleo, un border point y nada de ruido. Mientras que en el de Circles tenemos 419 core points, 74 border points y 7 puntos de ruido.
el segundo punto del proyecto. Bueno, vamos al punto número 3, que es la implementación de las métricas. Aquí pues lo que hicimos básicamente pues fue implementar las 4 métricas para ver qué tan bien funciona DevScan, ya que necesitamos una manera para medirlas. Entonces implementamos el Davis-Boulding, el Kalinsky-Haravan, el Adjustment Random Score y el Normal Semi-Mutual Info. Estas fueron implementadas también para el Make Circles, tanto para el Make Moon como para el Make Circles. Aquí pues tenemos aquí pues lo pusimos de esta manera. Esta parte me la voy a brincar ya que en una tablita más adelante estará ordenado. Y de aquí pues vamos al punto 4, que es lo interesante, que es hacer lo que ya habíamos hecho para el Make Circles y Make Moons, pero ahorita con el algoritmo del K-means. Al K-means vamos a importar K-means, llamamos al K-means y le decimos que son 2 clusters, ya que en el Make Circles y Make Moons tenemos puesto, bueno, así se genera se genera 2 grupos, como ya habíamos visto antes. Aquí los entrenamos. Aquí hacemos lo mismo que habíamos hecho en la parte de arriba. Y aquí tenemos también las métricas de evaluación del K-means. También vamos a brincar esta parte, ya que aquí es donde está de manera ya más ordenada para poder compararlas ahora sí entre uno y otro. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para el Davis-Boulding, mientras más cercano sea a 0, será mejor. Esto es debido a que Davis-Boulding, si no recuerdo mal, se calcula como la dispersión interna de los clusters dividida entre la distancia de sus centroides. Si los clusters son compactos y están lejos entre sí, el número es pequeño y el denominador es grande. Entonces el cociente se va acercando a 0. Por eso el 0 es, por así decirlo, la medida a buscar. En el Kalinsky, por ejemplo, sería lo más alto posible, ya que la fórmula es una razón entre 2 sumas de cuadrados. Un valor alto de esto significa que el número domina, o sea que los clusters están muy alejados entre sí relativamente, o sea, refiriéndonos a qué tan dispersos son internamente. No tiene un límite, es que esto depende de los datos, por eso se tiende a decir, por ejemplo, que este es más que nada lo más alto posible, en vez de poner un lugar fijo, por ejemplo, como un número fijo como el Davis-Boulding. Luego tenemos el Adjust and Run, que esta cuenta por pares de puntos, que esta forma de evaluar es por pares de puntos. Si 2 puntos están juntos en la realidad y también en la predicción, es un acierto. Si están separados en ambos, también es un acierto. Este métrica ajusta este conteo restando lo que se espera por puro azar. Entonces, que tenga de métrica 1 significa que acertó la mayoría, que acertó total, y 0 significa que no superaría el aleatorio. Y por ejemplo también por último tenemos el Normal Mutual Info, donde la información mutua mide cuántas incertidumbres sobre las etiquetas reales se reduce al conocer las etiquetas predichas. Cuando normalizamos esta entre 0 y 1 dividiéndole por el promedio de las entropías de ambos conjuntos, 1 significa que conocer tu predicción elimina todas las incertidumbres sobre la realidad, o sea que ambas dimensiones equivalentes. En resumen, mientras el Davis-Boulding debe ser cercano a 0, el Kalinsky tendría que ser lo más alto posible, el ARI debe ser lo más cercano a 1 y el NMI tiene que ser lo más cercano a 1. Los dos primeros son nuestras métricas internas y el 3 y el 4 son las métricas externas. Las métricas internas se fijan en la forma de la figura. Por eso vamos a ver ahorita qué pasa con el K-means. Y las internas ya son más, las externas, perdón, son más ya fijadas en si acertaron las predicciones con lo que habíamos dicho. Bueno, podemos decir entonces que, por ejemplo, en el Kalinsky-Haravan podemos ver que podemos ver que, por ejemplo, que el DBK-Moons es de 204.306 y el K-means es de 346.621. Teóricamente el K-means gana,
Pero eso es por lo que ya dije, porque esta métrica se fija más en la figura, más que en la que si acertó la predicción a lo que dice. Por eso, en este caso, por ejemplo, el K-means le gana al DBSCAN, cuando ya veremos en la gráfica que no es así. Y también, por ejemplo, ¿cómo se llama? En este que es el Adjust and Run, tenemos que el DBSCAN gana por mucho, porque pues como buscamos aquí que sea 1 y aquí es 0.44, gana por bastante al Moons. No fijo más que nada en el Moons, ya que en el Círculo de por sí tuvo muchos problemas los dos algoritmos en identificarlos bien. Y ya lo veremos en la gráfica, ¿sí? Y aquí tenemos el Normal Mutual Info, que podemos ver otra vez que si hablamos de cuántos acertaron como tal, vemos que acertaron o sea, se acercó a 1, que eso quiere decir que está bien, y en el K-means pues podemos ver que casi no acertó que en el grupo que le pertenece. En el círculo pues podemos ver que hay un montón de problemas. De hecho, el DBSCAN podemos ver que agrupó, de hecho lo veremos que agrupó en 3 grupos, este agrupó en 2, por eso yo diría que tiene más todavía en esta métrica, y podemos ver que en esta parte al menos podemos ver que el círculo al menos sí acertó en ser algunas partes. Ya lo veremos por qué está medido así, porque sí acertó algunos. Aquí pues ya tenemos la parte de la graficación, donde pues lo más importante es que aquí pues pusimos el ruido para crear una máscara no sé si se llama máscara, es básicamente un arreglo de true y false que nos dice cuáles son ruido y no, ya que si no se nos graficaban todos los puntos iguales, y me gustaría ver cuáles son los que se consideran ruido. Y pues aquí tenemos la comparación gráfica, como habíamos visto antes, como les habíamos dicho, tanto en la comparación de los métricas, podemos ver que en el DBSCAN, bueno, vamos al círculo de esta parte primero. Podemos ver que, por ejemplo, en el DBSCAN del MakeMoons y en el K-means, los dos, por así decirlo, fueron correctos al identificar que son 2 grupos. Pero pues solo uno de los dos pudo identificarlo de manera correcta. Como ya sabemos, el K-means busca un centroide y de ahí va buscando. En cambio, este lo hace como un tipo llamado, o sea, por así decirlo, llamado densidad, con unos hiperparámetros. Entonces aquí podríamos decir que aquí está el centro y alrededor se está buscando, y aquí también alrededor se está buscando. Podemos ver, como ya dije, que formaron 2 grupos, pero solo uno lo formó de manera correcta. Y también podemos ver que al menos en este caso, para el DBSCAN, para el Make Circles y para el K-means Make Circles, el K-means lo volvió a identificar 2 grupos correctamente, pero los grupos internos, o sea, identificó que son 2 grupos, que sí eran 2 grupos, que eso es correcto, pero no identificó de manera correcta los que pertenecen a esos 2 grupos. Aquí pues yo diría que está un poco, bueno, es que para eso es que lo que ya habíamos visto en las métricas, o sea, aquí son 3 clusters, pero al menos los del clúster central no se mezclan con los del clúster acá, o bueno, no tan en gran medida. Vi ejemplos, por ejemplo, donde esto sí se logra unir, y esto puede ser también por el número de muestras que tenemos puesto, que creo que eran 500 muestras, si no estoy mal, o 200 creo que eran, no, 500. Entonces pues creo que por esta parte de acá más que nada, y por esta parte que está vacía, es que no termina como el algoritmo del DBSCAN de agarrar todo el círculo exterior. Pero haciendo unas pruebas, vimos que pues si aumentamos el número de muestras agarra más parte, y si movemos los hiperparámetros también agarra más valores, pero pues los tratamos de poner unos valores estándar para no afectar, para no sobreajustarlo, vaya. Y pues podemos ver que al menos en el DBSCAN MakeMoons le podríamos decir que le gana al menos visualmente al MakeMoons, al K-means del MakeMoons. Y el DBSCAN pues identifica bien el círculo central, pero tiene problemas con el círculo de afuera. Y pues tiene problemas para identificar los grupos diferentes, y los termina mezclando, lo cual es algo incorrecto a mi parecer. A mi parecer el DBSCAN, a pesar de que aquí identificó más clúster, creo que sí, bueno, yo
creo firmemente que si aumentamos el número de muestras de aquí, este, posiblemente a lo mejor se arregle y ya identifique de manera correcta también estos dos. Y eso sería todo por mi parte en la comparación. Bueno, en este caso vamos a explicar el algoritmo de DBSCAN aplicado a un cúmulo estelar. Este en sí lo que hace es, primero que nada, antes de eso, llamar a lo que es de una librería llamada Query.Gaia, portar los datos de Gaia, que estos son datos de un telescopio em, con este mismo nombre, de datos como tal crudos de un montón de estrellas. Utilizamos pandas para estar viendo más que nada los datos que nos interesan, que son los que aparecen aquí en X, que son unas variables físicas, como son el paralaje, la medida del movimiento con respecto al cielo, el radio, referente a la distancia de que hay del el puesto o el suelo terrestre a una estrella cercana, y el movimiento en general. Estos valores se escalan porque pues, son muy grandes y los necesitamos tener en una escala más pequeña. Aquí lo que hacemos es invocar DevScan, pero en el caso de un epsilon aproximado a 0.5 y un mínimo de ejemplos de 10, porque son muchas estrellas, necesitamos saber eh, cuando están lo demasiado juntas, encontrar un cúmulo en general. El cúmulo que vamos a tratar de buscar es el conocido como Pleiades. Para eso utilizamos DevScan, entrenamos la predicción de estas variables en general y ploteamos para ver cómo se encuentra aplicando este algoritmo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que pasa? Nos da la siguiente imagen que, bueno, en primera podemos apreciar que los puntos morados son todo el ruido en general. Los puntos verdes son lo que es un cúmulo estelar o las estrellas que están en una zona densa. Y los amarillos son como que posibles estrellas que hayan, que no tienen los parámetros suficientes para saber si son o no son. Entonces los agrupó en un clúster distinto. Por eso tienen un distinto color. Y realmente ese sería un ejemplo un poquito más aplicado a lo que, bueno, se utilizaría el DevScan. ¿Qué faltaría? Validarlo con alguna métrica en particular, como es la de, en el caso de las anteriores que hemos visto, pero realmente aquí pues tenemos más que nada dos arreglos y el número de valores generados que se vio con esta particular. Luego tenemos aquí uno aplicado a un dataset más que nada de lo que es más como tal de ciudades. En este, de cierto modo, lo que se hace es invocar esta dataset a partir de un GitHub. Se lee a través de la URL y hacemos eh, las siguientes invocaciones para generar otra vez el algoritmo general. Lo escalamos, hacemos el fit transform para escalar otra vez. Utilizamos el número de ejemplos, los vecinos más próximos. Aquí lo que hacemos es más que nada una pequeña comparación con el Camins. Aquí abajo está el epsilon óptimo. Esta parte ya es del DBSCAN. Aquí arriba son los de Camins. Y lo que obtenemos, pues más que nada en esta primera parte del código, es encontrar el, el epsilon óptimo. En esta gráfica en particular obtenemos el epsilon más o menos a partir de unos cuantos ejemplos, que es de 5. El DevScan, pues lo aplicamos en esta manera y nos da que hemos detectado 4 clusters, que, bueno, hay muchos puntos clasificados como ruido, como son 15, y hay otros que no destacan cuál realmente es. Bueno, esta parte no tiene mucho caso en verlo, es como que la invocación del K-means para poder hacer un análisis general. Pero lo que tenemos aquí es
los graficación de lo que tenemos allá, de lo que es al aplicarse el cluster a lo que es un dataset de ciudades, de cuánto es el gasto por el ingreso anual de cada persona en ese lugar. Tenemos un clúster 0, el 1, el 2 y el 3 con sus respectivas divisiones, y los puntos X serían los ruidos en particular. Si vemos en K-means, lo que hace es no tomar en cuenta una parte de ese ruido como parte de los clústeres anteriores, y de hecho genera uno más, un cuarto. Entonces aquí se ve la gran distinción de estos dos aplicados a dos esquemas en particular. Ahora mismo no tenemos las métricas, pero lo veremos más adelante.